la guerra de Vietnam, en este tema todavía hay muchas cosas realmente salvajes y observaciones paradójicas que prácticamente son desconocidas para el público en general. En este documental no habrá un aburrido resumen de Wikipedia, ni una tediosa cronología histórica. A través de hechos poco conocidos pero sorprendentes, detalles y matices decisivos, verán cosas en las que probablemente nunca antes habían pensado. Así que, vamos allá. Y empezaremos con este hecho. En Vietnam no hubo una sola guerra común para todos. Ahí se libraron cientos de guerras diferentes, en las que no solo se combatía, sino que 9 de cada 10 militares de las unidades no de infantería se dedicaban a cosas completamente distintas. Los artilleros, excepto los observadores avanzados, estaban expuestos a mucho menos riesgo que los infantes. Aquí hay algunos testimonios documentales del libro del corresponsal de guerra Max Jestings. El capitán Chuck Judd, un virginiano de 30 años y comandante de una batería pesada, enfrentó el hecho de que sus hombres luchaban con entrega bajo el calor, la lluvia, el lodo y el polvo. Los gigantescos cañones de 175 milímetros requerían el reemplazo del cañón cada 300 disparos. El resto del tiempo, el principal problema era el aburrimiento. Me rompía la cabeza pensando en cómo mantenerlos ocupados para distraerlos de las aldeas locales y el alcohol. Los artilleros combatieron solo un año y la mayoría de los oficiales de infantería incluso menos, solo 6 meses, antes de ser trasladados a lugares tranquilos. El mando militar insistía en periodos más largos de misiones de combate, pero la Casa Blanca estaba en contra. Esa limitación permitía suavizar el efecto político, pero era perjudicial en el plano militar. En las fuerzas estadounidenses había pocos soldados realmente experimentados, salvo unos cuantos que servían por tiempo indefinido. 2/3 de los militares que estuvieron en Vietnam y obtuvieron el derecho de llamarse veteranos de guerra, así como de portar la medalla por servicio en Vietnam, y quejarse de su trastorno de estrés postraumático, estuvieron en mayor riesgo de morir en el campo de batalla que de morir por una sobredosis de drogas o por una enfermedad mortal. El personal técnico y logístico auxiliar en su mayoría sirvió en grandes bases. De los vietnamitas, solo conocían a lavanderas y prostitutas, y de todas las dificultades del servicio militar, solo padecían por el olor del queroseno de aviación. El paracaidista estadounidense Jim Woodley llamó a la bahía de Cam Ranh la mayor sorpresa de mi vida. Ahí practicaban surf, conducían autos grandes, había muchas mujeres hermosas con ropa de moda y hombres en trajes. Pensé, esto es increíble. Sí, aquí es mucho mejor que en casa. El operador naval de radar Dwight Brown también describió algo similar. La bahía de Cam Ranh era un paraíso, tal como es. De haber tenido dinero, sin duda me habría quedado a vivir allí. Me sentía como un rey allí. Durante el servicio militar, Brown engordó 20 kilos con una dieta de langostas y filetes. La mayor parte del tiempo la pasaba en el centro de cómputo, editando grabaciones musicales para el capitán, quien, como favor a cambio, le prestaba su jeep a Dwight. En las afueras de Anghe, la primera división de caballería organizó su propio centro de descanso y recuperación llamado Ciudad del Pecado, donde se podía comprar un par de litros de auténtica ginebra británica Gilbey's por $1 con 65 centavos la botella. Y por $5 o $10, pasar la noche con una prostituta que había pasado un examen médico en la unidad médica de la división. Aquí están las palabras del soldado de infantería afroamericano Ricardo Ford sobre otra base. No podía creer que Nha Trang estuviera en Vietnam. En la base había buenos barracones, agua caliente, aire acondicionado y un comedor con 3 platos calientes a elegir. Eso se parecía más a un resort. Todos jugaban fútbol y básquetbol, y todos eran blancos. Eso fue lo que más me molestó. Esos chicos blancos se quedaban atrás. Los boinas verdes, con base en la isla de Phu Quoc cerca del delta del Mekong, esquiaban en agua y surfeaban en la bahía azul. La guerra que le tocaba a cada quien dependía en gran medida de la suerte. El camillero Charlie Shiap llegó a Vietnam soñando con luchar hombro a hombro con sus compañeros, con quienes se había hecho amigo durante el entrenamiento. Pero a ellos, como refuerzos, los asignaron a distintas unidades donde debieron servir con desconocidos. El teniente John Wright salió del cuartel en Da Nang, pálido como la muerte, y le dijo brevemente a su amigo: «Estoy acabado». Recibió una asignación en el primer batallón de la 9ª División de Infantería de Marina, que debido a sus horribles y altas bajas, recibió el apodo de los muertos caminantes. Cuando terminó el periodo de servicio del camillero David Rogers, lo trasladaron al hospital en Cu Thi.
Los médicos y enfermeras del lugar eran oficiales, comían y flirteaban juntos. Después de la jungla me sentí como en otro mundo, como en la serie MIA-SH, Servicio Infernal en el Hospital. Las películas sobre Vietnam dan una visión algo unilateral de la guerra. Las estadísticas sugieren que ser un infante de marina es extremadamente peligroso, ya que muchos de ellos mueren eventualmente en servicio. En realidad, la mortalidad entre la infantería no era tan alta. Un poco menos conocidos que los marines eran las ratas de túnel, tropas de fuerzas especiales cuya tarea era limpiar los túneles subterráneos del Vietcong. Las ratas bajaban bajo tierra al escondite del enemigo solo con linterna y pistola, esquivando trampas, minas y enfrentando enemigos armados, escorpiones y serpientes. Las probabilidades de que las ratas de túnel terminaran muertas o lisiadas eran extremadamente altas. Sin embargo, quienes sufrieron más pérdidas en términos relativos fueron los pilotos de helicópteros de reconocimiento, más que los infantes de marina o los combatientes de túneles. Los helicópteros ligeros H-13, similares a esferas de cristal con propulsor, sufrían especialmente. Las pérdidas entre ellos fueron colosales. En cuanto a los túneles, eso es otro tema aparte. En 1965, la 25ª División de Infantería de Estados Unidos fue desplegada cerca de la aldea de Cu Chi, en las afueras de Saigón. Casi de inmediato, empezaron a ocurrir cosas extrañas y místicas en el campamento estadounidense. A pesar de la seguridad reforzada en el perímetro, por las noches se escuchaban disparos en las tiendas de campaña y por la mañana encontraban oficiales muertos. En los arbustos, justo en el centro del campamento, se veían sombras reales que hacían disparos muy reales y luego desaparecían sin dejar rastro. Se necesitaron 4 meses para resolver el misterio. Por una coincidencia, la base de la 25ª División estaba situada justo encima de una ciudad subterránea de partisanos. Los partisanos cavaron una extensa red de túneles multinivel poligonales con una longitud total superior a los 200 kilómetros, con muchas salidas camufladas a la superficie, celdas de tiradores, búnkeres, talleres subterráneos, almacenes y barracas en la superficie, densamente cubiertos con minas y trampas. Los vietnamitas cavaban túneles poco profundos para ahorrar fuerzas y tiempo. Sin embargo, los cálculos eran tan precisos que, en caso de que pasaran tanques y transportes blindados pesados por encima, o cayeran proyectiles de artillería y bombardeos, las excavaciones no se derrumbaban y seguían cumpliendo fielmente su función para sus creadores. Hasta el día de hoy, se han conservado en su forma original habitaciones subterráneas de varios niveles, equipadas con compuertas secretas que cierran los pasadizos entre los pisos. En el sistema de túneles, en algunos lugares se instalaron tapones especiales diseñados para bloquear el paso al enemigo o detener la penetración de gases venenosos. A lo largo de todo el subsuelo, hay compuertas de ventilación hábilmente ocultas, que salen a la superficie a través de numerosas aberturas discretas. Además de todo, algunos pasadizos en ese tiempo podían servir perfectamente como puntos de tiro fortificados, lo que, naturalmente, siempre era una gran sorpresa para el enemigo. Y ni siquiera eso era suficiente para los vietnamitas. Los túneles y los accesos a ellos estaban equipados con una gran cantidad de ingeniosas trampas mortales y fosas de lobo magistralmente camufladas. En las entradas y salidas, para mayor seguridad, se colocaban minas antipersonales y antitanque. A menudo, durante la guerra, pueblos enteros vivían en los túneles, y esto permitió a los vietnamitas salvar muchas vidas. Aquí se encontraban tanto almacenes de armas y alimentos, cocinas sin humo, hospitales para heridos, como también habitaciones, cuarteles de campaña, refugios para mujeres, ancianos y niños. Incluso durante las acciones militares, los vietnamitas no se olvidaban de la cultura y la educación. En las grandes salas subterráneas se organizaban clases escolares y ahí mismo se proyectaban películas y se realizaban obras de teatro. Pero a pesar de todo esto, todo ese mundo subterráneo estaba cuidadosamente oculto y camuflado. Uno de los cuarteles generales, incluso, estaba ubicado en un tanque americano M-48 capturado. Lo bajaron a un hoyo y lo enterraron. En el tanque funcionaba la radio y había electricidad. Un sistema de túneles de 3 niveles, excavados en secreto en suelo de arcilla dura con herramientas primitivas, era construido por grupos de 3 o 4 personas. Uno cavaba, otro sacaba la tierra del túnel hacia un pozo vertical, otro la subía y la llevaba a algún lugar, la escondía bajo hojas o la tiraba al río. En el mundo moderno, gracias a YouTube, estas habilidades se han vuelto asombrosas para la imaginación. Un show sobre la construcción con herramientas manuales primitivas de mansiones enteras, parques acuáticos y casas subterráneas con albercas.
Así que, si la próxima vez ves a 2 hombres asiáticos delgados y de piel oscura construyendo una villa con alberca en la jungla, usando solo palos y otras herramientas primitivas improvisadas. Recuerda que alguna vez esto no era solo para entretener a la audiencia de YouTube, sino para sobrevivir y para la guerra. Como los numerosos bombardeos y ataques no daban el resultado deseado, al final los estadounidenses tuvieron que meterse ellos mismos bajo tierra. A las ratas de túnel reclutaban a muchachos bajos, delgados y desesperados, dispuestos a meterse en lo desconocido solo con una pistola, donde los esperaban la falta de aire, la oscuridad, minas, trampas, serpientes venenosas, escorpiones y, después de todo eso, si tenían mucha suerte, los partisanos. Las trampas, por supuesto, no estaban solo en los túneles. Precisamente los mecanismos vietnamitas fueron los verdaderos prototipos para las escenas de películas en las que estacas mortales camufladas esperan a los villanos que no sospechan nada. Una de las trampas más simples, pero al mismo tiempo una de las más difíciles de detectar, era la llamada bala de bambú. En la tierra, donde había mucha hierba alta, se enterraba un tallo de bambú, dentro del cual se colocaba un cartucho o incluso un proyectil de gran calibre. La punta del cartucho sobresalía un poco del tallo de bambú enterrado en la tierra. Cuando el soldado pisaba la trampa, el cartucho se empujaba hacia abajo, el fulminante del cartucho era golpeado por un clavo especial y como resultado se producía un disparo. Las piernas o la ingle eran las zonas más frecuentemente heridas por estas trampas. Otra trampa sencilla, pero no menos efectiva, era la trampa de cubeta. Consistía en un cubo metálico común con grandes anzuelos de pesca o estacas firmemente sujetos en su interior, colocados en ángulo hacia abajo. El cubo se enterraba en el suelo y se camuflaba cuidadosamente. Un soldado que metía la pierna en esa trampa no podía sacarla de vuelta. Lo único que le quedaba al soldado en esa situación era quedarse en el lugar y pedir ayuda. Los compañeros que llegaban en esa situación se veían obligados a desenterrar el balde y llevar al soldado al hospital con el balde aún en la pierna. Pero quizás las trampas más conocidas utilizadas por los vietnamitas fueron las llamadas estacas punji, que, según los expertos, causaron el 2% de las heridas de los soldados estadounidenses. La mayoría de las veces se hacían de tallos de bambú, pero también había estacas punji de metal. Tenían diferentes longitudes y grosores, con una punta afilada en un extremo para herir a la víctima. A menudo, las puntas afiladas se untaban con veneno vegetal o cadavérico para causar el mayor daño posible al enemigo. Las estacas se colocaban en fosas camufladas, cavadas donde supuestamente podían moverse los soldados estadounidenses. El punto de penetración solía estar en la espinilla. En ocasiones, las estacas se colocaban en ángulo descendente. Como resultado, el soldado que caía en esa trampa no tenía posibilidad de salir por sí mismo y se veía obligado a pedir ayuda. Los precavidos partisanos vietnamitas cavaban varias de estas fosas una junto a la otra, para que los compañeros que acudieran al grito de ayuda cayeran en las fosas vecinas. También existían trampas de este tipo más sofisticadas que consistían en fosas de 2 niveles con estacas. Al caer al fondo de la fosa, llena de estacas punji, el soldado tocaba los bordes de otros escudos que también cubrían la parte superior. Como resultado, el soldado quedaba empalado desde arriba y abajo. Las estacas punji estaban cubiertas por una tapa que giraba 180 grados libremente. Al atrapar a la víctima, siempre volvía a la posición horizontal y esperaba a una nueva víctima. Para que la trampa no fuera visible, la camuflaban cuidadosamente. También había enormes construcciones esféricas que parecían garrotes gigantes. Piedras con clavos de bambú o de metal incrustados, untados con veneno, se colgaban en lianas en la selva. Al activarse, esta gran bola con púas caía del árbol, arrasando con todo a su paso. También en la selva impenetrable, los partisanos vietnamitas usaban una trampa de látigo. Para esto, doblaban un tronco de bambú, en cuyo extremo se montaba un escudo con palos afilados en las puntas, y lo conectaban a una cuerda trampa. Al activarse, se producía un golpe brusco con las estacas. Una trampa similar, pero de menor tamaño, era la trampa bambuzzi, que se instalaba en el marco de la puerta. Bastaba con abrir la puerta para que un tronco pequeño cubierto de estacas saliera disparado hacia la persona. Estas trampas solían colocarse para que el golpe diera directamente en la cabeza, causando heridas graves y a veces la muerte al activarse. Además de las mencionadas anteriormente, los partisanos vietnamitas inventaron trampas en las que el principal elemento letal eran serpientes venenosas.
Con mayor frecuencia en estos casos se utilizaba la víbora de bambú. A esta serpiente también se le llama la serpiente de los 3 pasos, porque su veneno actúa casi de inmediato. La víbora de bambú es de tamaño pequeño, por lo que era fácil atarla con hilo de pescar a las ramas a la altura de la cabeza. Los partisanos metían esta serpiente en todos los lugares posibles, en sacos, tallos de bambú vacíos, cajas, y también las esparcían por ahí, en los senderos transitados por soldados estadounidenses, en los túneles subterráneos. La cufilla del escoy la ataban al techo, y si un soldado estadounidense no la veía a tiempo, la serpiente enfurecida mordía de inmediato al invitado no deseado. Sin embargo, la trampa más común en la guerra de Vietnam era la simple mina trampa. Pero los vietnamitas no serían vietnamitas si no hubieran perfeccionado este tipo de arma a su manera. Un tallo de bambú hueco, lleno de una mezcla de salitre y combustible, se montaba como una granada o con otras municiones. Esa construcción aumentaba significativamente el efecto letal. Una trampa aún más simple que una mina de cable fue también inventada en Vietnam. Se llamaba ananás. Su esencia era la siguiente: granadas u otros explosivos se colgaban de las ramas de los árboles. Para que la trampa funcionara, bastaba con tocar las ramas. Como los combates ocurrían frecuentemente en la jungla, los ananás se usaban a menudo. La vida en la guerra era peligrosa, pero estaba acompañada de exotismo. El equipo A de Spetsnaz, que estaba basado cerca de la frontera con Camboya, usaba elefantes para transportar cargas. Las espaldas de los animales estaban cubiertas con banderas de estrellas y franjas, que servían como señal de identificación para la aviación estadounidense. Había también otro tipo de exotismo, uno no humano. El escuadrón estadounidense de Fuerzas Especiales Tigre se especializaba en la lucha contra los partisanos. Se utilizaban todos los métodos, incluso los más sucios y crueles. En el año 2003, el corresponsal Michael Sala publicó datos previamente clasificados de la época de la Guerra de Vietnam. El ejército estadounidense investigó los crímenes de guerra del Escuadrón Tigre y concluyó que la mayoría de los rumores sobre él eran verídicos. Los combatientes del Tigre les cortaban las orejas a los partisanos y hacían collares con ellas, torturaban a los detenidos y exterminaban a la población civil para infundir terror. Los habitantes locales eran forzados a correr por campos minados bajo amenaza de armas automáticas para desminarlos. La investigación de Michael Sally provocó una fuerte repercusión pública incluso después de tantas décadas. Al final, nadie recibió castigo. En las conclusiones del tribunal se habló del escuadrón en general, pero nunca se mencionaron nombres concretos. Otro hecho desagradable sobre esa guerra es el origen de la palabra frag. Los estudiantes actuales que usan la palabra frag difícilmente se imaginan lo salvaje que es su historia. Es una abreviatura de la expresión granada de fragmentación. Con el tiempo, así fue como empezaron a llamar al asesinato de su propio comandante durante la Guerra de Vietnam. Se han documentado al menos 230 muertes de oficiales a manos de sus propios soldados y 1.400 muertes de oficiales no tienen una explicación adecuada. Sin embargo, los investigadores y veteranos de la Guerra de Vietnam creen que esto no es más que la punta del iceberg. Y, lo más probable, miles de ataques similares quedaron desconocidos y sin resolver, y la cantidad de casos no documentados fue de al menos 5.000. Las drogas y el alcohol, por lo general, desempeñaban un papel determinante en la comisión de los delitos. En los primeros años de las acciones militares en Vietnam, el personal raso estadounidense podía comprar sin problemas marihuana, anfetaminas, opio, barbitúricos y alucinógenos. En 1969, la heroína, que era barata y causaba adicción extremadamente rápido, pasó a ocupar el primer lugar, además de ser más barata que la marihuana. Como resultado, en 1971, alrededor de 60.000 militares en Vietnam fueron reconocidos oficialmente como adictos a la heroína. Cada año, decenas de ellos morían por sobredosis. La magnitud del problema se ilustra bien con los datos de 1971, cuando menos de 5.000 soldados fueron hospitalizados por heridas de combate, mientras que más de 20.000 lo fueron por abuso de drogas. Incluso hay un dato curioso. El sargento Peter Lemon recibió una medalla al valor tras realizar una hazaña impresionante. Peter resistió 2 oleadas de ataques, disparando con un lanzagranadas y ametralladoras, y cuando éstas dejaron de funcionar, con su propio rifle. Lanzó granadas al enemigo, fue herido 3 veces, sacó a un compañero herido bajo fuego y al final corrió a rematar al enemigo cuerpo a cuerpo. La hazaña del sargento se volvió famosa en los medios. Sin embargo, el reconocimiento de Lemon
dañó el prestigio del ejército. En el momento del ataque, él y sus compañeros habían fumado tal cantidad de cannabis que apenas entendían lo que estaba sucediendo. Pedro declaró a los periodistas que considera a Estados Unidos un agresor y que, según sus observaciones, el 90% de los soldados estadounidenses en Vietnam fuman marihuana. Pero volvamos a Fregin. Otra razón igualmente importante para su propagación fue la notable disminución en la calidad de los reclutas de las Fuerzas Armadas estadounidenses que tuvo lugar desde 1966 hasta 1973. Esto se relaciona con la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, y del ministro de Defensa, Robert McNamara, quienes, temiendo el descontento de los votantes de clase media, permitieron a los estudiantes universitarios obtener prórrogas o servir en la Reserva y en la Guardia Nacional. Como resultado, la escasez de reclutas en las tropas activas se compensaba con personas provenientes de los sectores pobres de la sociedad y de la clase trabajadora. En 1966, la escasez de personal se volvió especialmente aguda, y Robert McNamara lanzó el controvertido proyecto 100.000, presentado al público como una ley de corrección social. En el marco de este proyecto, en 5 años, 345.000 personas con bajo nivel educativo fueron reclutadas, recibiendo en la sociedad estadounidense el apodo informal de «los tontos de McNamara». Las personas del cuerpo de los tontos representaban carne de cañón sin problemas, eliminando el estrés político adicional relacionado con la movilización de estudiantes, el complicado otorgamiento de prórrogas o la convocatoria de reservistas. Entre ellos se registró una gran cantidad de casos de deserción, insubordinación a las órdenes, ataques a compañeros de servicio y otros delitos militares. Sin embargo, al principio, gracias a ellos, se logró reducir temporalmente la gravedad de la escasez de personal. Sin embargo, en los años 68 y 69, debido a la pérdida de 28.000 personas fallecidas y decenas de miles de heridos, su número resultó ser insuficiente, y el Pentágono volvió a reducir los requisitos para el contingente reclutado. Como resultado, en el ejército ingresaron criminales, drogadictos y enfermos mentales, quienes entre los militares profesionales no provocaban nada más que desprecio. El comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Louis Wilson, los llamaba directamente escoria de la sociedad. Y el general William Westmoreland estaba horrorizado por la presencia en las filas militares de los últimos años de la guerra de Vietnam de estos retrasados mentales, criminales y personas no preparadas. McNamara en realidad es un personaje histórico muy interesante. Era economista y un prodigio matemático. Pensaba en términos de cifras y cantidades. Bajo varios presidentes de Estados Unidos, él, como secretario de Defensa, se convirtió en uno de los arquitectos de la estrategia militar en la guerra de Vietnam, proponiendo varios megaproyectos diseñados para una victoria segura. Pero los proyectos resultaron ser un fracaso. McNamara sobrevivió a un atentado y se transformó en un símbolo de una guerra sin sentido y deshumanizada. Otro proyecto fallido de este tecnócrata fue la línea McNamara. Era una barrera electrónica de 160 millas de largo a través de Vietnam, desde la frontera con Laos hasta el mar, ideada por el jefe del Pentágono para frenar la infiltración de tropas al sur de Vietnam desde el norte. Pero los cálculos matemáticos y miles de sensores electrónicos en la jungla no fueron suficientes para detener a los soldados vietnamitas descalzos y los camiones oxidados y abollados con municiones. Los campesinos locales aprovecharon el milagro electrónico para fabricar bolsas, sandalias, aparejos y otros artículos útiles en su día a día, para lo cual usaron los cables retirados de la línea de McNamara. Y las rutas de suministro desde Vietnam del norte hacia el sur no pudieron ser neutralizadas. Este camino fue llamado la Ruta de Ho Chi Minh. La Ruta de Ho Chi Minh tuvo un papel decisivo en la victoria de Vietnam del Norte. Durante la Guerra de Vietnam, se utilizó para transportar armas, municiones y combustible al territorio de Vietnam del Sur. Claro, no es solo un sendero. Este complejo de rutas terrestres y acuáticas, con una longitud de más de 20.000 kilómetros, se extendía por los territorios de Camboya y Laos. Por cierto, este nombre tiene origen estadounidense, mientras que los propios vietnamitas llamaban a este lugar la Ruta Chong Son, por el nombre de la cordillera. Los estadounidenses llamaron a este sistema de rutas en honor al primer presidente de la República Democrática de Vietnam, ideólogo y fundador del Frente Nacional de Liberación del Vietnam del Sur. Fue precisamente esta organización comunista, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, la que inició la rebelión contra el presidente del país y dio comienzo a una larga guerra en 1957.
En el territorio de Vietnam del Sur estalló una guerra de guerrillas, iniciada por los insurgentes contra el presidente electo Ngo Dinh Diem. Casi 2 años después del inicio de los enfrentamientos armados, las autoridades del norte de Vietnam decidieron apoyar a los insurgentes. Para esto, se reunió un destacamento armado de transporte, cuya tarea era organizar el suministro ininterrumpido de equipo militar al sur de Vietnam. El primer corredor de transporte fue trazado a través de la zona desmilitarizada entre el norte y el sur, pero pronto fue descubierto y destruido. La nueva ruta, que más tarde recibió el nombre de Sendero Ho Chi Minh, rodeaba la zona desmilitarizada y entraba en territorio de Laos. En ese tiempo, en Laos se libraba una guerra civil. Las regiones fronterizas estaban controladas por comunistas laosianos, quienes simpatizaban con los insurgentes del sur de Vietnam y no obstaculizaban el paso del transporte por sus tierras. El segundo país por el que pasaba parcialmente la ruta era Camboya. Oficialmente proclamó su neutralidad, pero otorgó amplios poderes al ejército norvietnamita y permitió el uso de su territorio. Durante la guerra, la ruta de Ho Chi Minh se expandió continuamente y como resultado se convirtió en una red ramificada de varios caminos principales y senderos estrechos que corrían en paralelo entre sí. A lo largo de toda la ruta se construyeron estaciones de transferencia donde descansaban los soldados de los convoyes de transporte. La mayor parte del camino pasaba por bosques y selvas, por lo que permanecía completamente invisible desde el aire. Todos los objetos estaban cuidadosamente camuflados. La carretera tenía defensas antiaéreas que incluían ametralladoras de gran calibre. Para el transporte de cargas, al principio, se utilizaban porteadores a pie y elefantes, pero pronto fueron reemplazados por camiones de carga. En las regiones del norte del sur de Vietnam, predomina el paisaje montañoso, por lo que no había muchos lugares convenientes para la salida del oleoducto. En estos puntos ocurrían constantemente grandes batallas. Camboya y Laos eran oficialmente neutrales, impidiendo a las tropas estadounidenses cruzar sus fronteras y destruir la ruta de Ho Chi Minh. Se creó una unidad especial para operaciones secretas en la zona neutral, encargada de inteligencia, colocación de sensores de movimiento, sabotaje y captura de prisioneros. En 1964, las Fuerzas Armadas estadounidenses obtuvieron autorización para realizar operaciones militares en Laos. La ruta fue bombardeada regularmente e intentaron destruirla usando armas climáticas. El ejército de Vietnam del Norte sufrió pérdidas colosales, pero los estadounidenses nunca lograron bloquear completamente esta arteria. Tanto los estadounidenses como los vietnamitas están de acuerdo en que la ruta de Ho Chi Minh tuvo un papel decisivo en la victoria de Vietnam del Norte. Investigadores confirman que, desde 1968, el poder militar de los insurgentes del sur de Vietnam dependía totalmente de los suministros del norte del país. El ejército regular del norte libró todas las batallas principales, y tanto el equipo militar como los soldados llegaban a las regiones del sur directamente por la ruta. Si el bando contrario hubiera logrado cortar este corredor, el resultado de la guerra podría haber sido completamente diferente. Tras la retirada de los militares estadounidenses en 1975, la ruta fue reacondicionada y mejorada, convirtiéndose en un camino ancho de casi 8 metros transitable durante todo el año. También aquí se construyó un oleoducto de aproximadamente 2.000 kilómetros de longitud y una línea de telecomunicaciones. Y además, en esa guerra había todo un ejército de propagandistas. Desde el inicio de la operación, el equipo de propagandistas del Ejército de Tierra contaba con más de 1.000 personas, de las cuales 118 dominaban perfectamente el idioma vietnamita. Después de la guerra en Corea, los estadounidenses organizaron un sistema de presión psicológica en Vietnam a una escala aún mayor. En total, se lanzaron más de 50.000 millones de volantes, es decir, aproximadamente 1.500 volantes por cada habitante del Vietnam del Sur y del Norte. Aquí ya nadie intentaba convencer a los comunistas de que su camino era utópico. Para sembrar pánico y desesperación en los corazones de los habitantes de la ciudad de Hanoi, la ciudad vecina de Phu, junto con todos sus habitantes, fue borrada de la faz de la tierra por bombarderos estadounidenses. Para el impacto psicológico, los estadounidenses utilizaron ampliamente medios de destrucción que causaban graves daños corporales, dolor intenso y shock, en particular napalm, bombas de racimo y elementos letales en forma de flecha. Además, la aviación roció herbicidas y otros productos químicos tóxicos sobre las selvas de Vietnam para destruir la vegetación y toda forma de vida en la jungla.
El suelo y la vegetación en los lugares donde se rociaron estos productos aún contienen concentraciones elevadas de sustancias dañinas para la salud humana. En las transmisiones de radio y en los folletos, los estadounidenses asustaban a la población con nuevos y más intensos ataques aéreos. Se utilizaba ampliamente el método de advertencia anticipada sobre los bombardeos inminentes. Este método era muy efectivo cerca de las aldeas y ciudades destruidas, ya que los habitantes podían comprobar los resultados de los bombardeos. Durante el período de intensos combates en Indochina, solo la aviación lanzó bombas con un peso de aproximadamente 8 millones de toneladas, casi 3 veces más de lo que la aviación estadounidense lanzó en todos los frentes durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, los propagandistas estadounidenses utilizaron tan ampliamente la mitología del enemigo en sus transmisiones de radio y mensajes orales. Transmitían gritos de horror, llantos desesperados de mujeres y niños, música budista fúnebre, grabaciones en cinta de los rugidos de animales salvajes que debían representar las voces de los espíritus y demonios del bosque. La noche anterior al avance, el mando de la primera brigada de la STO, de la primera división aerotransportada, organizó esto sobre las zonas de concentración enemigas. Transmisiones de la grabación del grito penetrante de un águila, que era el emblema de la STO de la primera división aerotransportada, mezcladas con voces de niños diciendo «¡Papá, vuelve a casa!». Al mismo tiempo, desde los aviones se lanzaban volantes con la imagen de un águila que sostenía a un Viet Cong en sus garras. En el reverso del volante estaba el siguiente texto: «Cuidado, Viet Cong. Para ustedes no hay lugar seguro donde puedan huir. No hay refugio donde puedan esconderse. El águila los alcanzará en cualquier momento, en cualquier lugar. Sin advertencia, trae consigo la muerte inevitable». También prepararon un mensaje para las almas errantes, dirigido a los supersticiosos vietnamitas. Los estadounidenses estudiaron sus creencias populares, según las cuales los muertos en combate deben ser enterrados en la tierra de sus antepasados. Y si esto no sucede, las almas vagarán por la tierra, lo cual, según las costumbres vietnamitas, es inaceptable. A lo largo del perímetro de la aldea, se lanzaban grabadoras en paracaídas con temporizadores que se encendían y apagaban periódicamente durante toda la noche. Con el inicio del uso de los gritos desde el cielo, la cantidad de desertores aumentó más de 3 veces. Parece mucho, hasta que ves las cifras concretas. De 120 a 380 personas al mes. También se promocionaban souvenirs. En el territorio de la República Democrática de Vietnam, se lanzaban paquetes con cigarrillos, chicles, pasta de dientes, juguetes, arroz o dinero. Los regalos iban acompañados de breves y llamativos mensajes, de los niños de América para los niños del norte de Vietnam. En los primeros 14 meses de la guerra, se distribuyeron entre la población de Vietnam 8 millones de tabletas de vitaminas, 29,000 cepillos de dientes, peines y lápices, con un valor de $4 millones. Se practicaban pagos en efectivo por armas entregadas, información de inteligencia, así como por cada desertor traído, $24 por soldado y $2,100 por un comisario político. Ambos bandos también utilizaron el tema de la atención femenina en la propaganda visual. Un ejemplo típico de este tipo de material es una fotografía a color de una hermosa chica vietnamita con el texto rimado: «Soy una chica del campo. Si eres un Viet Cong, nunca te amaré». ¿Hubo algún resultado de todas las direcciones de esta propaganda? Se estima que durante el periodo de acciones militares, unos 250,000 vietnamitas se unieron voluntariamente al enemigo. Según los cálculos de especialistas meticulosos, los gastos del ejército estadounidense para matar a un vietnamita ascendían en promedio a $100,000, mientras que para convencerlo de pasarse al lado de Estados Unidos, bastaban $125. La verdad es que entre estos cálculos en dólares hay otros también. Por ejemplo, después de la caída de Saigón en 1975, las tropas estadounidenses organizaron una evacuación a gran escala de las fuerzas restantes y de los vietnamitas aliados. La operación recibió el nombre de Viento Impetuoso, y durante ella, en un solo día, fueron evacuadas 7,000 personas. Sin embargo, todo se llevó a cabo con tanta prisa que los lugares en la cubierta no eran suficientes. Al final, los refugiados prefirieron los helicópteros, que eran arrojados desde la cubierta para liberar espacio. Las imágenes de los helicópteros siendo arrojados por la borda del portaaviones se convirtieron en el símbolo más famoso de la derrota en la Guerra de Vietnam. El valor de las máquinas que se hundieron en el fondo se estima en $10 millones según la tasa de aquellos años. Teniendo en cuenta la inflación, en dinero actual eso es aproximadamente 50 millones.
Otra operación trágica de evacuación tiene que ver con los niños. La operación Baby Lift, destinada a salvar huérfanos, se convirtió en un desastre. El 3 de abril, el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, ordenó a la Fuerza Aérea evacuar a 2,000 niños nacidos de relaciones entre soldados estadounidenses y mujeres vietnamitas, huérfanos o abandonados por sus padres. Para evitar el pánico, la evacuación se realizaba primero hacia países vecinos que eran leales al régimen estadounidense. Para la evacuación de los niños, se utilizaron aviones de transporte militar C-5. El primer vuelo desde Saigón se estrelló a los pocos minutos de despegar, llevándose la vida de 155 personas, la mayoría de las cuales eran niños. Pero, a pesar de la tragedia, la operación continuó. En pleno apogeo de la guerra en Vietnam, los voluntarios recogían a niños huérfanos, incluidos bebés, y los colocaban en aviones. A los más pequeños los colocaban en cajas de cartón que sujetaban a los asientos. En el marco de la operación Baby Lift, en abril de 1975, más de 3.300 bebés y niños fueron evacuados de Saigón a Estados Unidos, Australia, Francia y Canadá. De ellos, solo unos pocos eran realmente huérfanos. Los demás nunca volvieron a ver a sus verdaderos padres. Lo que pasa es que en Vietnam, las familias pobres enviaban a sus hijos a orfanatos porque simplemente no podían alimentarlos. En tales casos, los padres no tenían la intención de abandonar a sus hijos y a menudo los visitaban. En algunos casos, los padres intentaron poner a sus hijos en el avión de evacuación y luego salir de Vietnam como refugiados con la esperanza de encontrar a sus hijos más tarde. Al final, solo 12 niños de más de 3.300 se reunieron con sus padres vietnamitas. Pero antes de eso, hubo largos procesos judiciales que duraron muchos años. El principal obstáculo para la reunificación de los padres con sus hijos biológicos fue la falta de cualquier registro o información sobre los propios niños evacuados de Vietnam. Movilización, evasores, desertores, conflicto familiar, patriotas y traidores. Veamos cómo se veía todo esto en los escenarios históricos estadounidenses hace más de medio siglo. En la guerra de Vietnam participaron más de 2,5 millones de estadounidenses. De ellos murieron más de 58,000 personas y cientos de miles regresaron con heridas y traumas. Cuanto más se prolongaba el conflicto en Vietnam, menos apoyo recibía entre la población de Estados Unidos y más grande se volvía el movimiento antibélico. Cuando el 28 de abril de 1967, un empleado de la oficina de reclutamiento en Houston, Texas, gritó varias veces el nombre de Cassius Clay, nadie respondió. El hombre conocido en todo el mundo como Muhammad Ali no mostró el menor deseo de salir de la fila para el examen médico y el alistamiento en el ejército de Estados Unidos. El oficial advirtió al campeón mundial absoluto de peso pesado que estaba cometiendo un delito y le amenazó con responsabilidad. Ali respondió que entendía la gravedad de la situación, pero que aún así no participaría en la movilización. Unos minutos después, el popular deportista salió a la calle, entrecerró los ojos ligeramente por los flashes de las cámaras y se dirigió a los reporteros que lo rodeaban. La conciencia y la convicción personal me obligan, como musulmán creyente, a expresar mi posición, negándome a ser enlistado en el ejército. Entendí que si voy allí, no podré seguir siendo un seguidor sincero de mi religión. Más tarde, ese mismo día, las comisiones deportivas de varios estados le retiraron a Ali la licencia profesional, incluso antes de que fuera reconocido oficialmente como objetor. Y en los meses siguientes, el boxeador se convirtió en una de las figuras públicas más odiadas del país. Políticos, periodistas y estadounidenses comunes lo acusaban de no querer cumplir con su deber hacia la patria y de falta de patriotismo. Sin embargo, Ali no se retractó de sus palabras incluso después de convertirse en un paria nacional. 3 meses después del episodio en el centro de reclutamiento, Muhammad Ali fue declarado culpable de negarse a cumplir con el requerimiento legal de servicio militar obligatorio. El boxeador apeló, pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su sentencia 2 años después, en junio de 1971. Muhammad Ali es solo un nombre destacado de la larga lista de quienes se negaron a servir en Vietnam. Así, el boxeador expresó su postura política y su visión del mundo. Para muchos otros estadounidenses, la negativa a ir a la guerra no solo estaba relacionada con convicciones morales o religiosas, sino también con el miedo por sus vidas. Miles de jóvenes no querían morir ni matar por consignas populistas que no apoyaban. Los evasores idearon diferentes maneras de evitar ir al frente.
desde simular enfermedades mentales hasta huir a Canadá. Aquí están las palabras de uno de los evasores, John Lacey. ¿Fui un cobarde? ¿Traicioné a mi país? En cierto sentido, se me podría haber llamado cobarde, porque preferí irme, en vez de quedarme en la cárcel por negarme a servir, razonó Lacey. Pero no tenía miedo de pelear. Me negué a servir en Vietnam porque no teníamos derecho a estar ahí. Solo llevamos sufrimiento y destrucción a ese país. Actuamos como matones y usamos todo nuestro poder militar contra naciones y campesinos. Alguien podría decir que no estoy en posición de juzgar lo que pasó en Vietnam. Sin embargo, muchos veteranos que pelearon ahí odiaban la guerra tanto como yo. Sufrí amargamente por las acciones del gobierno. Las autoridades mintieron para justificar sus acciones y gastaron millones en bombardeos. Mientras los problemas en nuestras ciudades se volvían cada vez más graves, la guerra de Vietnam dejó una profunda cicatriz en mi país. John Lacey nació en 1945 y creció en Nueva York y en 1967. Justo después de terminar la universidad, se fue de Estados Unidos a Canadá para evitar el reclutamiento. Después de un tiempo, se mudó a Suecia y regresó de allí solo en 1977. Cuando el presidente Jimmy Carter indultó a todos los reclutas que durante los años de la guerra de Vietnam fueron acusados de deserción y evasión del servicio. Cuanto más difícil les resultaba a los estadounidenses en Vietnam, más activamente y con más alegría, los canadienses recibían a los evasores. Sobre ellos, escribían los periódicos y hablaban en la televisión. Los fugitivos de Estados Unidos y los canadienses que los recibían coincidían en que consideraban la guerra inmoral y que negarse a participar en ella era una necesidad moral. Sin embargo, las relaciones entre los estadounidenses que se escondían de la conscripción y los canadienses que los recibían no siempre eran ideales. He aquí algunas citas como ejemplos. No me gustan los evasores y haré todo lo posible dentro de la ley para deshacerme de ellos, dijo el alcalde de Vancouver, Tom Campbell. El alcalde de Toronto, William Dennison, coincidió. Los hippies y desertores son nuestro único problema. Sin embargo, en muchos aspectos, fue precisamente esta postura radical de los funcionarios la que obligó al gobierno a adoptar una posición clara sobre la cuestión de los inmigrantes de Estados Unidos. 22 de mayo de 1969. El ministro de Recursos Laborales e Inmigración de Canadá, Alan McEachin, anunció que a los estadounidenses que se opusieron a la guerra y al reclutamiento se les concedería la residencia. Previamente, el estatus legal de los evasores en el extranjero era incierto. Algunos tuvieron suerte, mientras que a otros los devolvían en la frontera y los enviaban de vuelta a los Estados Unidos. El cambio en la situación se debió a la postura de varios parlamentarios respetables, quienes consideraron que Canadá actuaría servilmente si se negaba a admitir a los desertores estadounidenses por temor a empeorar las relaciones con sus vecinos. En las décadas siguientes, los estadounidenses que se establecieron en Canadá formaron la base de diversos movimientos políticos y sociales. Algunos estaban tan empeñados en asimilarse con la población local que ellos mismos defendían ideas nacionalistas. En la década de 1970, los canadienses a menudo notaban que los chauvinistas más radicales solían tener origen estadounidense. Esa tendencia se explicaba por el deseo de los extranjeros de integrarse en la sociedad y por el sentimiento de gratitud hacia el país que los acogió en un momento de ruptura con su patria. Los estadounidenses en Canadá trataban temas de ecología y calentamiento global, promovían el abandono de armas nucleares en el siglo XXI, apoyaban a los objetores de conciencia contemporáneos y criticaban a gobiernos de varios países por las nuevas guerras. Si en Estados Unidos, en respuesta al movimiento de izquierda de los años 60, el ala conservadora se radicalizó y se fortaleció, en Canadá los pacifistas y los partidarios de los valores humanistas se sentían más libres. Un gran aporte a la liberalización de la política interna de Canadá lo hicieron precisamente los inmigrantes que huían de la guerra de Vietnam y protestaban en su contra. Lo que sucedió en Vietnam a finales de los años 60 provocó manifestaciones masivas no solo en Estados Unidos y Canadá, sino también en Japón. Allí, una de las formas de protesta contra la violencia fue ayudar a los soldados estadounidenses que querían evitar ir al frente. La mayoría de estos militares intentaban llegar por rutas alternativas a Suecia, el único país europeo que no pertenecía al bloque socialista y que aceptaba conceder asilo humanitario a los desertores. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, entre el 1 de julio 1966 y el 31 de diciembre 1973, 503.926 soldados se negaron a cumplir con el servicio militar. Una cantidad enorme en comparación con las 50.000 personas durante los años de la Segunda Guerra Mundial
y las 13.790 personas durante la Guerra de Corea, que terminó en 1953. La mayor parte de este 500.000 de evasores huyó dentro de Estados Unidos. Muchos menos soldados desertaron directamente en Vietnam o en otras regiones asiáticas. Entre los últimos, Japón se destacó especialmente, ya que en ese país funcionaban más de 10 bases militares estadounidenses de donde desertaban los reclutas. Sin embargo, las leyes de inmigración que operaban en el país no les permitían solicitar asilo. Además, después de que abandonaban la unidad a la que estaban asignados, la policía local tenía derecho a arrestarlos por estancia ilegal en territorio japonés. Y aún así, algunos desertores lograron su objetivo. O se quedaban en Japón y se ocultaban, o huían del país por su cuenta usando documentos falsos. En el otoño de 1967, activistas japoneses del movimiento pacifista llamado Liga Ciudadana por la Paz en Vietnam comenzaron a ayudar a los militares estadounidenses. Esta organización se especializaba en diferentes formas de protesta, desde huelgas sentadas frente al gobierno estadounidense en Tokio, hasta el desarrollo de rutas secretas que permitían a los soldados extranjeros ocultarse de las autoridades locales y de su propio mando. El 23 de octubre, la sede capitalina de esta liga recibió información sobre 4 marineros estadounidenses que desertaron cuando su portaaviones atracó en el puerto de Yokosuka. 5 días después, los pacifistas japoneses ocultaron a los desertores, y 2 semanas más tarde los trasladaron a Yokohama y los llevaron a bordo de un barco soviético que se dirigía a la ciudad de Nayotka. Después de la fuga de los marineros, se publicó su declaración, en la que los jóvenes expresaban su oposición a lo que ocurría en Vietnam y criticaban al gobierno de Estados Unidos por aumentar su poderío militar en Asia. A los desertores, el mayor de los cuales tenía 20 años, los apodaron el Cuarteto Intrépido. Las autoridades soviéticas, que habían prometido un trato humanitario a los fugitivos, cumplieron y permitieron a los marineros partir hacia Europa. Un par de meses después de la fuga, el Cuarteto Intrépido llegó a Suecia. Durante el año siguiente, los miembros de la Liga perfeccionaron el sistema hasta automatizarlo y ayudaron a que varias decenas de desertores lograran primero llegar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego a Suecia. Una de las razones que impidió a los pacifistas japoneses ayudar a un mayor número de desertores fue la cautela de la Unión Soviética. Las autoridades del país temían que un espía se infiltrara en el grupo de desertores. La ruta realmente fue comprometida por un agente estadounidense encubierto. Durante la búsqueda de nuevas rutas clandestinas, el soldado tuvo que ocultarse prolongadamente de otros militares estadounidenses y autoridades japonesas. Esto llevó a que la organización prácticamente congelara sus actividades. Sin embargo, estaba lejos de ser la única fuerza en Japón que se oponía al conflicto militar con la participación de Estados Unidos en su continente. El 21 de octubre de 1968, los activistas lo declararon Día Internacional Antibelicista y realizaron protestas en todo el país. Alcanzaron su punto culminante cuando los estudiantes bloquearon la estación de Tokio con un tren cargado de combustible de aviación, listo para ser entregado a la base estadounidense en Yokohama. En total, en la capital y sus alrededores, ese día detuvieron a unas 700 personas por participar en manifestaciones no autorizadas. Los arrestos masivos provocaron nuevas protestas en todo el mundo. En Francia, el presidente Charles de Gaulle incluso amenazó a los trabajadores en huelga con la ley marcial. En Japón, los estudiantes bloquearon las universidades hasta principios del 69, cuando la policía en helicópteros lanzó granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes. En los enfrentamientos, resultaron heridos 270 estudiantes y 710 representantes de las autoridades, y 400 civiles fueron arrestados. El conflicto generacional, otro problema profundo de la sociedad estadounidense de esa época, se agudizó por la guerra, el pacifismo y el odio hacia el gobierno. Los padres consideraban la rebeldía de los jóvenes como algo ingenuo. Los jóvenes estadounidenses que no abandonaron el país y se manifestaron contra la guerra en Vietnam fueron duramente criticados por políticos y figuras públicas de tendencia conservadora. Los partidarios de la campaña asiática se consideraban verdaderos patriotas y luchadores contra el comunismo, y veían a sus oponentes ideológicos como traidores desagradecidos. Entre algunos militares se difundió la teoría de la puñalada por la espalda. Ellos atribuían los fracasos del ejército estadounidense no a la resistencia del enemigo, sino al sabotaje y la deserción de la quinta columna. Así que, paralelamente a la guerra de Vietnam, en Estados Unidos se libró otra guerra entre los jóvenes y los ancianos que gobiernan este país.
Además de numerosas celebridades, desde Muhammad Ali hasta el músico Bob Dylan, miles de jóvenes estadounidenses expresaron su desacuerdo con las acciones del gobierno. Para la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y que a menudo consideraba la experiencia en el frente como el principal criterio de hombría, ellos seguían siendo, bajo la influencia de la propaganda soviética, vistos como alborotadores del orden, se podría decir, como agentes extranjeros. Algunos reclutas huyeron y se escondieron de la movilización en zonas rurales, mientras que otros protestaron abiertamente contra la agresión militar sancionada por el gobierno, incluso si ese comportamiento implicaba el riesgo de ir a prisión o ser enviado al frente. En el 64 se llevó a cabo la primera quema masiva de citatorios, y en el 67 el activista David Harris inspiró a sus compañeros a devolver los citatorios a la oficina de reclutamiento con cartas explicando que los jóvenes estadounidenses no querían participar en la violencia. Algunos me llamaban evasor, pero yo no estaba evadiendo nada, explicaba Harris. No evadía las consecuencias. En respuesta a la verdad que yo decía, me ordenaron presentarme en la unidad militar. Usando matices burocráticos para retrasar esa visita, ayudé a fundar el movimiento de resistencia que organizaba acciones de desobediencia civil. Vivíamos en un auto, íbamos de campus en campus, dábamos discursos y buscábamos personas que se indignaran por el mal que había invadido a nuestro pueblo. El grupo de Harris asesoraba a todos los interesados sobre cuestiones de reclutamiento, sin importar si planeaban evadir la movilización o presentarse cuando fueran llamados. Los activistas repartían volantes frente a las oficinas de reclutamiento militar, instando a los jóvenes a regresar a casa, ocultando a quienes evitaban el servicio y robando archivos con información personal. En enero, arrestaron a Harris, de 68 años, por negarse a cumplir con los requisitos de la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Y en la audiencia, varios meses después, el juez se negó a adjuntar al caso el discurso del acusado sobre por qué la guerra iba en contra de sus principios morales. Harris resultó ser uno de los 3.250 estadounidenses condenados a penas reales por negarse a servir en Vietnam. Mohamed Ali, quien durante la revisión de la apelación de su caso permaneció en libertad, aunque no podía dedicarse al boxeo profesional, también se convirtió en uno de los líderes no oficiales del movimiento antibélico. El deportista viajaba por el país y les contaba a los estudiantes por qué decidió rechazar el servicio, a pesar de las acusaciones y la persecución. Algunos me consideraban un héroe, recordó Ali. Algunos decían que yo actuaba mal, pero todo lo que hice, lo hice de acuerdo con mi conciencia. Yo no intentaba ser un líder, solo quería conservar mi libertad. Hablaba en nombre de todos, no solo de los de piel oscura, sobre la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones. El gobierno creó un sistema en el que el hijo de una persona rica va a la universidad y obtiene una prórroga, mientras que el hijo de una persona pobre es enviado a la guerra. Después de graduarse de la universidad, el hijo del rico buscaba extender la prórroga de otras maneras, hasta que ya no era apto para el ejército por la edad. Entre los reclutas, había muchos que no se manifestaban públicamente contra la guerra, sino que intentaban ser declarados no aptos para el servicio. Algunos jóvenes hablaban de pensamientos sagrados o simulaban trastornos mentales. Otros se negaban a comer durante varios días y se convertían en esqueletos vivientes cubiertos de piel. Todo por la deseada nota en su expediente. Un evasor se fue a las montañas y vivió como ermitaño durante 6 años en una casita en un árbol. A la región noreste de Nueva Inglaterra la llamaron la Pequeña Canadá por la cantidad de jóvenes que se escondían del ejército en los densos bosques locales. En 1973, el ejército pasó a ser de contrato. En 1974, el presidente Ford anunció una amnistía parcial para los evasores, y en 1975, la guerra terminó. Sin embargo, incluso a mediados de los años 70, muchos estadounidenses conservadores condenaban la guerra no porque fuera inmoral y destruyera miles de vidas de sus compatriotas, sino porque su gobierno resultó incapaz de ganar. La mayoría de los ciudadanos dejaron de apoyar la guerra no porque se dieran cuenta de que era un error, sino porque toda la empresa resultó ser un fracaso sin esperanza. De una forma u otra, la guerra de Vietnam en la conciencia colectiva dejó de ser una lucha ideológica por el futuro de la humanidad y se convirtió en una tragedia para diferentes pueblos y personas individuales. Los desertores dejaron de ser vistos como cobardes y pasaron a ser personas que encontraron la fuerza para oponerse al Estado que eligió el camino de la violencia. Las ideas antibélicas se discutían antes de la guerra y se fortalecieron con el inicio del reclutamiento, formando un movimiento completo. Famosos, estudiantes, veteranos hippies,
Participantes del movimiento por los derechos civiles, feministas, organizaciones religiosas, el movimiento obrero y muchos otros estuvieron involucrados en las protestas antibélicas en Estados Unidos. Tras los bombardeos en el norte de Vietnam, en 1965 profesores y estudiantes de universidades estadounidenses empezaron a realizar seminarios antibélicos en vez de las clases habituales según el horario. El movimiento por la paz pronto salió a las calles. En 1966, los principales activistas antibélicos formaron el Comité Nacional de Movilización para el Fin de la Acción Militar. Fue este comité el que organizó la marcha al Pentágono. Esta protesta, que ocurrió hace 55 años, se convirtió en una especie de culminación de las protestas nacionales contra la guerra en Vietnam. En la manifestación que tuvo lugar en Washington, participaron alrededor de 100,000 personas. Aquí se encuentra la famosa fotografía llamada El poder de las flores. El manifestante Jorge Harris coloca un clavel en el cañón de un rifle. Fue nominada al Premio Pulitzer en 1967. De los recuerdos de uno de los organizadores del mitin, Bill Zimmerman. Protestamos durante 3 años y a menudo sentíamos frustración por la falta de influencia en la política. Era evidente que nos ignoraban. Al intensificarse la guerra, sentimos que debíamos intensificar nuestra protesta. En el monumento a Lincoln, se llevó a cabo un mitin en el que participaron destacados líderes del movimiento antibélico, músicos y artistas. El Washington Post informó sobre los asistentes al evento. Había hippies y amas de casa, veteranos y pacifistas mayores, pero la gran mayoría eran estudiantes universitarios o alumnos de los últimos grados de la escuela. Después del mitin en el monumento a Lincoln, una multitud de entre 30 y 50,000 personas se dirigió hacia la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde fue recibida por soldados de la 82ª División Aerotransportada. De los recuerdos de Bill Zimmerman. Cuando vi eso, estaba emocionado. Me di cuenta de que habíamos logrado pasar de la protesta a la resistencia. Probablemente, este fue el primer caso en el mundo, excepto tal vez Gandhi en la India, cuando 50,000 personas estaban listas para cometer desobediencia civil. Los manifestantes no tenían un plan unificado de acción. Claro, si no contamos como planes las ideas salvajes y extravagantes. Uno de los inspiradores de la protesta, Abbie Hoffman, animando al público y a sus compañeros, hablaba de la intención de levantar el Pentágono a 300 pies en el aire con la ayuda de energía psíquica colectiva, y mantenerlo así hasta que la guerra en Vietnam termine. Su compañero Allen Ginsberg entonaba cantos tibetanos y el artista Michael Bowen llevó 200 libras de flores y las repartió entre la multitud. Algunos oradores atribuían al Pentágono un significado oculto debido a la similitud de la arquitectura del edificio con una pentagrama, llamando a expulsar de él las fuerzas impuras. Las diagonales del Pentágono forman una pentagrama, y los puntos de intersección de las diagonales en un pentágono regular son puntos de la proporción áurea. El Pentágono parece estar compuesto por un número infinito de pentágonos más pequeños que se forman en los puntos de intersección de las diagonales. Por cierto, un pentágono regular con una pentagrama inscrita en él es un símbolo de la unión sagrada de Pitágoras. Algunos investigadores suponen que el Pentágono es solo la parte visible de un dodecaedro, oculto bajo la Tierra. Sin embargo, técnicamente, realizar un proyecto así probablemente sería imposible. Por cierto, Platón consideraba este cuerpo geométrico como ideal. El gran filósofo afirmaba que fue precisamente este el que Dios utilizó como modelo para crear el universo. Hablaremos más de este edificio en otro episodio. Volvamos a las protestas. Miles de manifestantes estaban sentados en el pasto o en la acera justo frente a los soldados, quienes formaron una barricada humana bloqueando la entrada al Pentágono. Los manifestantes más radicales derribaron la valla temporal e intentaron irrumpir en el edificio. Un grupo de 10 personas lo logró, pero fueron detenidos de inmediato por los soldados. Durante los disturbios, algunos manifestantes lanzaron botellas y piedras a los militares y les dispararon con pistolas de agua. Para repelerlos, en algún momento se utilizó gas lacrimógeno. El enfrentamiento continuó durante toda la tarde y la noche. Durante la manifestación, la policía detuvo a 647 personas. La marcha hacia el Pentágono marcó la transición de acciones de protesta antibélicas dispersas a una resistencia masiva. 2 años después, en Washington, protestaron 500,000 de personas en 1970. En respuesta a la invasión de Estados Unidos a Camboya, 4 millones de estudiantes de escuelas secundarias y universidades hicieron huelga. En todo el país, más de 800 instituciones educativas fueron cerradas al mismo tiempo. Parte de las protestas estuvo acompañada de violencia. En la primera mitad de 1969,
29 estudiantes manifestantes fueron asesinados por policías, guardias y patrulleros. Ocurrieron 8 casos de autoinmolación pública, 84 explosiones y actos incendiarios contra la guerra. Otro movimiento contra la guerra en Estados Unidos fue Veteranos contra la Guerra. Apareció en 1967. Eran personas que regresaron después de las acciones militares en el sudeste asiático. En 1971, los veteranos llegaron a Washington para realizar una protesta que duró 6 días. Por eso Nixon les quitó el estatus de veteranos. Las autoridades arrestaron a 100 personas, pero 1000 nuevos manifestantes ocuparon su lugar. Marcharon hacia el Capitolio. El clímax de esta acción fue cuando arrojaron en masa miles de sus medallas al edificio. Esto fue un mensaje para el gobierno que los envió a morir en otro país por los intereses ilusorios de Estados Unidos. Fue una protesta sin precedentes. En resumen, cabe señalar que el resultado de todas estas protestas fue más que tangible. El creciente poder del movimiento antibélico fue una de las principales razones que obligó al liderazgo de Estados Unidos a detener las acciones militares en Vietnam y a iniciar negociaciones. Hubo otras razones. La superpotencia no pudo derrotar al país. Ayer, la colonia no fue derrotada, no por la fortaleza de espíritu del Vietcong. Entre 1961 y 1965, la Unión Soviética proporcionó a Vietnam 130 cañones y morteros, 1.400 ametralladoras y 54.000 unidades de armas de fuego. Y más adelante, el Ejército Popular de Vietnam recibió juguetes mucho más sólidos. Casas Mikoyan Gurevich, 17 y Mikoyan Gurevich, 21, bombarderos Ilyushin, 28, tanques T-54, complejos de misiles antiaéreos Dvina. Sin embargo, este apoyo le costó caro a la economía soviética. Kosygin consideraba que se gastaba 1,5 millones de rublos al día en ayuda a Vietnam, cuando en ese entonces el dólar valía menos que el rublo. Y por supuesto, los especialistas militares. ¿Cuántos había en total? Hay una respuesta. Según los datos de la Dirección Operativa del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más de 6.000 oficiales y 4.500 sargentos y soldados, en total un poco más de 10.000 personas. Los especialistas militares no corrían por la jungla con el fusil en la mano. Ellos se dedicaban a otro tipo de trabajo, muy alejado de correr por ahí. En primer lugar, organizaron un sistema de defensa antiaérea eficaz para los vietnamitas. De hecho, inicialmente eran los especialistas militares soviéticos quienes derribaban las aeronaves estadounidenses. Para 1966 se habían preparado 10 regimientos de misiles antiaéreos y 3 regimientos de servicio radiotécnico entre los locales. Es interesante analizar la historia de la legendaria canción Phantom, que se hizo popular incluso antes de que bandas famosas como Kiss comenzaran a interpretarla, con su versión, que se volvió canónica. Originalmente, la canción llamada Mi Phantom fue escrita en 1966 por cadetes de primer año de la Escuela Superior Militar de Pilotos de Defensa Aérea de Armavir. Ahí hay unos versos así. Ese piloto que me derribó. Un vietnamita, yo pregunté. Me respondió ese de ojos rasgados que dirigía el interrogatorio. ¿Te derribó nuestro piloto Lee Sit-sin? ¿En verdad fue así? Respecto al apellido, todo es simple aquí. Esto es una referencia a un conflicto anterior, la Guerra de Corea. Incluso Iván Nikitovich Koshedub bromeaba diciendo que luchó en Corea bajo el nombre de Lee Sit-sin, pero en realidad el seudónimo de Koshedub era Krylov, y ese chiste ya circulaba desde finales de los años 30. En ese entonces, los pilotos soviéticos realmente lucharon del lado del Ejército Popular de Liberación de China contra las tropas japonesas bajo los nombres de Ban Yushin, Lee Sit-sin, Lee, Si, Tsin-hu, Ben-ho, Kubenko, en cuanto a las espectaculares escenas de las películas de Top Gun, es decir, específicamente las batallas aéreas de cazas. Entonces, el Ministerio de Defensa de Vietnam aún no ha desclasificado los archivos desde 1960 y habrá que esperar muchos años más para ese momento. La única información disponible hoy sobre las pérdidas soviéticas es una lista de 9 pilotos que murieron en Vietnam. Las fuentes estadounidenses brindan una imagen más detallada de los combates aéreos, especialmente en lo que respecta a las operaciones exitosas para Estados Unidos, como la operación con el nombre en clave Polo. La esencia de la operación consistía en que los cazas F-4
debían imitar el comportamiento de un grupo aéreo compuesto por F-105, que se consideraban presas más fáciles para los MiG. De esta manera, los MiG vietnamitas debían caer en la trampa. Hay que reconocer a los estadounidenses. El 2 de enero de 1967, su plan funcionó. Se enviaron MiG-21 para la intercepción aérea, y los pilotos de Phantom, con superioridad numérica y el factor sorpresa, entablaron combate aéreo con ellos. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 7 cazas de la República Democrática de Vietnam fueron derribados. Esta batalla aérea se considera una de las más grandes de toda la guerra. Se considera que los pilotos en los MiG eran vietnamitas, ya que los ases soviéticos ocupaban cargos oficiales como asesores e instructores. Pero hay otro hecho inusual. Los pilotos estadounidenses identificaban a los soviéticos en Vietnam en segundos. Solo una característica delataba a los pilotos soviéticos. No solo se trataba de que los combatientes vietnamitas de la guerra de guerrillas se perdían frente a los paneles de los sistemas antiaéreos y los controles de los cazas modernos. Esto se debía a su complexión delgada. En ese entonces, el vietnamita promedio tenía el tamaño de un adolescente europeo o estadounidense delgado de 12 o 13 años. Debido a esta delgadez, los pilotos vietnamitas toleraban mal las sobrecargas inevitables en la cabina de un caza. La alimentación reforzada, combinada con entrenamientos prolongados, no aportaba cambios decisivos en este asunto. No soportaban las sobrecargas y ya. Los pilotos estadounidenses rápidamente entendieron la diferencia y aprendieron a distinguir quién estaba al mando del avión enemigo, si era un vietnamita o un ruso. Si durante una maniobra brusca con fuertes sobrecargas las alas del avión temblaban y su piloto dudaba por un segundo, perdía el conocimiento, eso significaba que en la cabina estaba un vietnamita. Pero si el caza continúa realizando la maniobra con confianza, significa que tienes delante a un experimentado piloto soviético, AAM-C, y el resultado del combate con él es completamente impredecible. Puede salir de la línea de ataque con una sobrecarga brutal, o incluso, al mejor estilo de Top Gun, al límite de las capacidades de la aeronave, terminar él mismo en la cola del atacante. Por eso los pilotos estadounidenses preferían no entrar en combates aéreos con sus colegas soviéticos y, si era posible, evitarlos. Pero en realidad, a pesar de su heroica belleza y espectacularidad, los duelos aéreos no fueron decisivos en el cielo sobre Vietnam. Para Estados Unidos, lo que realmente importaba eran los estruendos del trueno, el nombre en clave de los bombardeos de la República Democrática de Vietnam por la aviación estadounidense durante la Guerra de Vietnam. La operación se llevó a cabo desde 1965 durante casi 5 años y se considera el bombardeo más prolongado después del final de la Segunda Guerra Mundial. Por parte de la Unión Soviética, en las acciones militares en Vietnam, participó el 64º Cuerpo Aéreo de Cazas, que incluía tanto unidades de aviación como de defensa antiaérea. La estadística aproximada de los combates aéreos sobre los aviones enemigos derribados es la siguiente. La aviación de cazas derribó alrededor de 300, los sistemas de misiles antiaéreos ZRK-2NA alrededor de 1000 y la artillería antiaérea cerca de 2000. Durante todo el periodo de la guerra en Vietnam, en los aviones Mikoyan Gurevich, 21 se realizaron alrededor de 1.300 salidas de combate y las pérdidas fueron las menores en comparación con los aviones de otros tipos. Cabe mencionar que los pilotos vietnamitas, lamentablemente, sufrieron pérdidas, incluso por fuego, amigo de sus propios sistemas de defensa aérea. Entre 1966 y 1968, los vietnamitas derribaron 6 de sus propios cazas MiG-21. En diciembre de 1972, durante la defensa contra un ataque masivo a Hanoi, una división de misiles derribó 31 bombarderos B-52. Esto se convirtió en uno de los golpes más duros para los estadounidenses. Después de eso, decidieron firmar en París un acuerdo para detener los bombardeos en Vietnam y retirar sus tropas bajo las condiciones propuestas por la parte vietnamita. Si resumimos todo esto, se puede señalar lo siguiente. En esencia, los especialistas militares soviéticos prácticamente crearon para los vietnamitas un ejército moderno con tanques, aviación y artillería antiaérea. En el futuro, este tipo de ayuda llevó a la retirada del ejército estadounidense de Vietnam, y un par de años después Vietnam del Sur también cayó. Escriban, ¿qué les parece todo esto? Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios en nuestro canal.